Papá se encerró en su búnker a principios de 2020. Dijo que el mundo estaba a punto de acabarse y cuando no le creímos, nos dijo que despertáramos. Aquel día llovía. Recuerdo que me concentré en el agua, que golpeaba los cristales de las ventanas, mientras mi hermana intentaba hacer cambiar de opinión a papá. Sabía que era inútil. Era demasiado testarudo para escuchar a nadie. La OMS acababa de declarar la pandemia. Papá quería que nos uniéramos a él, y cuando le dijimos que no, nos llamó descerebrados. Compró el terreno antes de que yo naciera. Solo por las ruinosas instalaciones militares que venían con él. Fue abandonada en algún momento de los años 60. Mi hermana estuvo allí desde el principio, incluso antes de que la obsesión de papá alejara a mamá. Me resulta difícil imaginar cómo era entonces. Mamá dice que era un caballero. Pero se casaron jóvenes, y una persona puede cambiar mucho durante esos años. Y papá también. Todo lo que recuerdo de él, durante la infancia son los fines de semana en el búnker. Constantemente renovándolo, y abasteciéndolo con todo lo que necesitaría para sobrevivir allí abajo. No pudimos detenerle. No era el mejor padre, ni siquiera uno bueno, pero de todos modos era triste verle partir. Estaba emocionado, aunque pensaba que la civilización estaba a punto de derrumbarse. Supongo que eso sucede, cuando has pasado toda tu vida adulta preparándote. Tuvimos que instalar una vieja radio para mantenernos en contacto con él. No se fiaba de los teléfonos móviles. No teníamos noticias suyas a menudo, solo una vez al mes, y en ocasiones no había comunicación. La última vez que llamó por radio, dijo que había encontrado una puerta oculta. Quería ver a dónde iba. Eso fue hace 3 meses. ¿Crees que está bien?, dijo mi hermana. Íbamos en auto, de camino a ver cómo estaba, conduciendo a través de la ola de calor. Puede que se le haya estropeado la radio. No asumamos lo peor. Pero también estaba preocupado. Había algo extraño en esa puerta oculta, y en su tono cuando la mencionó. No me cuadraba. Pero tal vez era solo el calor, y el interminable desierto que nos rodeaba lo que jugaba con mi mente. No sabría decirlo. Estaba oscuro cuando llegamos. La camioneta de papá estaba donde la había dejado, bajo una lona, que se movía con el viento frío y arenoso. Encendimos las linternas y caminamos hacia el acantilado sobre el búnker. La puerta de acero estaba hecha para resistir una explosión nuclear. Por suerte, yo tenía la única llave de repuesto que existía. Antes de usarla, golpeé la puerta con todas mis fuerzas y llamé a papá. Me preocupaba que nos confundiera con intrusos y nos disparara. Si estaba confundido, y si estaba oscuro, era una posibilidad real. Golpeé de nuevo, y lo llamé. Papá, ¿me oyes? Soy Joss. Evelyn también está aquí. No creo que pueda oírte. Asentí con la cabeza. Papá. Voy a abrir la puerta. Tenía 17 años la última vez que estuve aquí. Por aquel entonces, eran los musulmanes los que iban a acabar con la civilización tal y como la conocíamos. Antes eran los rusos. Ahora era China. Siempre había algo que amenazaba su amada libertad, pero nunca era verdaderamente libre. Mi hermana me puso la mano en la muñeca justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Quizá deberíamos llamar a las autoridades, me dijo. Abrí la pesada puerta. Un olor rancio escapaba de la oscuridad del interior. Era el olor de la muerte. Lo reconocí de cuando papá intentó, y al final fracasó aprender a cazar, y dejó que el cadáver de un reno se pudriera en la propiedad durante semanas. Mi hermana ya había dejado de visitarlo para entonces. No le dije a qué me recordaba el olor. Se tapó la nariz con la blusa. Bajamos la escalera de caracol. Crujía a cada paso que dábamos, casi como si estuviera a punto de derrumbarse. Probé el interruptor de la luz. El clic resonó en todo el largo pasillo, que conducía a la sala de estar. No ocurrió nada. Me di cuenta de que las baterías, que cargaba utilizando una vieja bicicleta estática, estaban agotadas. Eso significaba que lo más probable,
era que él estuviera sin vida. El generador podría estar roto. Pero, quizá deberías esperar aquí atrás, por si acaso. Apunté mi linterna delante de mí. La luz era demasiado débil para llegar al final del pasillo. De camino aquí me había sentido preparado. Me sentía triste, el tipo de tristeza vacía, que se siente tras la muerte de un padre, que nunca fue bueno, pero no me sentía preocupado. Ahora, en cambio, mientras miraba fijamente, el oscuro pasillo por el que solía correr de niño, sentía miedo. El miedo me recordaba cómo empezaban los terrores nocturnos de mi infancia. Siempre me asaltaban sigilosamente en la oscuridad, y crecían con las sombras grotescas en el techo de mi habitación. No voy a dejar que entres ahí solo. Nos quedamos juntos. Nos adentramos en la oscuridad. El olor nauseabundo se intensificaba a cada paso que dábamos, al igual que los latidos de mi corazón. Me alegré de que mi hermana no se quedara atrás. El búnker parecía mucho más pequeño de lo que recordaba, y más estrecho. La asimetría entre mis recuerdos y la realidad hacía que todo me pareciera extraño, como si el búnker no fuera más que una maqueta del real. Pero no lo era. Yo había crecido. La bandera confederada nos recibió al final del pasillo. Colgaba de la pared de hormigón. Se veía pálida en el punto de luz de la linterna, casi como un fantasma. Y por supuesto, en muchos sentidos lo era. Un fantasma de un tiempo lejano. O tal vez un cadáver devuelto a la vida. Una abominación. Me recordó a papá más que cualquier otra cosa. Hay que estar muy confundido para alabar la libertad tanto como papá, y colgar en la pared ese símbolo de la menor libertad del mundo. Quería proteger tanto su libertad que se construyó una prisión. Quité la luz de la bandera, dejando solo oscuridad. Seguro que estaba confundido. Entramos en la cámara principal. Estaba repleta de basura y desorden. Latas vacías, tanto de comida como de cerveza, yacían esparcidas por el suelo pegajoso. Tuvimos que dar grandes pasos para no pisar la basura. ¡Qué raro! Evelyn apuntó su linterna a la pequeña mesa del comedor. Mira. Se me pusieron los pelos de punta, antes de darme cuenta de lo que quería decir. La mesa estaba puesta para 3 personas. No dije nada por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo, y justo cuando estaba a punto de hablar mi hermana me interrumpió. ¿Quién estaba aquí con él? No lo sabemos. Quiero decir, puede que haya dejado los platos viejos sobre la mesa y... Un ruido de algo que caía al suelo, procedía de otra de las habitaciones del búnker. Apunté mi luz en su dirección, pero no pude ver que lo había hecho. Papá. Soy Joss. No hubo respuesta. Tengo mucho miedo. Susurró Evelyn. Algo no está bien. Solo oí vagamente lo que dijo. Mi atención estaba en otra cosa. Algo en la pared del otro extremo de la habitación. Eso no debería estar ahí. Me acerqué lentamente. Eso debe haber sido de lo que habló por la radio. Papá había cortado una capa de hormigón, por la razón que fuera, y había descubierto una puerta metálica oxidada detrás. Estaba entreabierta. De ella salía una brisa tibia y rancia. Mi hermana se acercó a mí, mientras yo abría cuidadosamente la puerta, con la parte trasera de la linterna. Sentía el corazón en la garganta. Podía oír a mi hermana suplicando que nos fuéramos, casi llorando. Pero necesitaba saber qué había detrás de aquella puerta. Era imperativo comprender lo que había sucedido aquí. Necesitaba saberlo. Necesitaba un cierre. En nombre del cielo. Evelyn miró por encima de mi hombro. ¿Por qué está esto aquí? Detrás de la puerta, había una habitación del tamaño de un armario de escobas. Era anodina, salvo por un agujero circular en medio del suelo. Lo iluminé con mi luz, pero no pude ver el fondo. Justo cuando pensaba que era lo bastante grande para una persona, mi hermana dijo: ¿Crees que se ha caído? Las gotas de sudor de mi frente cayeron por el pozo. Me sentí mareado y di un paso atrás, temiendo caerme dentro. Mi hermana tomó una lata con restos de comida podrida, y la arrojó al pozo.
Chocó contra las paredes al rebotar de un lado a otro. El sonido se fue apagando hasta que dejamos de oírlo. No había indicios de que hubiera tocado fondo. Estiré la mano y la sostuve sobre la abertura. El aire se sentía caliente. Tal vez se cayó. Evelyn dio un paso atrás, casi como si estuviera convencida. «¿Podemos salir de aquí, por favor?» Me tomó del brazo. «Podemos volver con la policía. Por favor. Joss». No estaba oscuro cuando papá encontró esto. Él habría visto el agujero. «Joss, hay que irnos, por favor. Solo dame un momento para pensar». Caminé hacia el pasillo que llevaba a las otras habitaciones, esperando desesperadamente encontrarlo. Por alguna razón, era importante para mí verlo. Poder irme sin preguntarme. Necesitaba saber si había perdido la vida. Me detuve después de apuntar accidentalmente con la linterna al suelo en medio del pasillo, revelando un par de pies. Creo que lo encontré. Corrí hacia el cuerpo. «Espera», gritó Evelyn, que me siguió de mala gana para no quedarse sola. No era papá. Grité al darme cuenta. Mi mente no podía comprender lo que acababa de ver. Me di la vuelta e intenté huir, actuando completamente por instinto, y choqué contra mi hermana. Ella me agarró, me mantuvo inmóvil, y al mirar detrás de mí, hacia el cadáver del suelo, empezó a llorar, mientras sus manos temblaban incontrolablemente contra mis hombros. «Dios mío. ¿Cómo es posible? Eres tú. Vámonos de aquí». No había nada que pudiera explicarlo, y cuanto más lo intentaba mi mente, moviéndose en un bucle sin fin, más crecía el pavor en mi interior. Solo pude echar un vistazo al cuerpo, antes de entrar en pánico, pero mi hermana tenía razón. La cara medio descompuesta era igual a la mía, con un agujero de bala en medio de la frente. Avanzamos a trompicones por la sala de estar, volcando sillas y pateando latas por todas partes, y justo cuando estábamos a punto de salir del desorden, una voz familiar resonó en el pasillo por el que acabábamos de escapar. «Joss». Era papá. Ambos nos detuvimos en seco. «¿Eres tú? Joss». «Papá». Le grité. «¿Qué está pasando aquí?» «No te preocupes». Sonaba como si estuviera en el otro extremo del búnker, posiblemente dentro del almacén. «Lo maté, le disparé entre los ojos». «Sal de ahí», grité. «Tenemos que irnos, no es seguro aquí». Silencio. «Algo está mal», dijo Evelyn. «No creo que...». «Papá», grité. «No puedo moverme», dijo papá. «Estoy atrapado debajo de una estantería. Necesito tu ayuda, hijo». Me giré hacia mi hermana. «Vuelve arriba. Yo sacaré a papá de ahí. Estaremos justo detrás de ti». «De acuerdo». «Piensa, Joss», suplicó Evelyn. «¿Crees que ha estado atrapado bajo un estante por...?» Debía haber escuchado, pero incluso después de lo que acabábamos de ver, no me atrevía a considerar algo tan descabellado, como lo que mi hermana estaba sugiriendo. Era demasiado inverosímil, demasiado increíble, para atravesar todas mis suposiciones sobre la realidad. No podía ser, simplemente no podía. Por lo tanto, volví corriendo al pasillo, gritando a mi hermana que volviera a la superficie y nos esperara allí. «Ya voy, papá». Solo minoré la marcha, para pasar con cuidado por encima del cadáver que llevaba mi cara. Tal vez, pensé, era solo una coincidencia. Un ladrón que por casualidad se parecía a mí. Después de todo, la cara había empezado a pudrirse. No era obviamente yo. Me sentí estúpido, y casi me convencí a mí mismo, de que no era más que mi miedo infantil a la oscuridad, reviviendo aquí abajo. Y entonces, cuando estaba a punto de pasar, junto al pequeño retrete de compostaje, que había dentro de una pequeña habitación al final del pasillo, me detuve. Los escalofríos se extendieron por todo mi cuerpo, paralizándome. Papá estaba sentado en el retrete. Su pistola aún colgaba del dedo, y había restos con sangre detrás de su cabeza. Tenía su diario en el regazo,
cubierto de sangre. Joss. Papá gritó desde la oscuridad. Ayúdame. Me quedé congelado en el sitio, tanto por el miedo como por la confusión, incapaz de tomar ninguna decisión. Papá siguió gritando. Necesito tu ayuda. Mi mente iba a toda velocidad. No había forma de saber quién era quién. Cuando escuché la voz de papá gritando por ayuda, mientras veía su cadáver, nada más que terror absoluto revibró dentro de mí. Me acerqué lentamente al diario, que papá tenía en el regazo y lo agarré, con la esperanza de que arrojara algo de luz sobre la situación. Estaba a punto de abrirlo cuando mi hermana gritó. Volví corriendo, esta vez saltando por encima del cuerpo de mi doppelganger, y la encontré mirando algo en la esquina de la cámara principal. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Soy yo. Gritó. Arrastrada en la esquina estaba su cuerpo desnudo y muerto. Su cabeza había sido torcida de tal manera que el cuello se había roto. Aquí está pasando algo muy malo. Papá se disparó en la cabeza, hace mucho tiempo por lo que parece, pero sigue gritando pidiendo ayuda. Volvamos al auto. Nos alejamos del búnker lo más rápido que pudimos, dejando a lo que quedaba vivo allí abajo, gritando pidiendo ayuda. Mi hermana insistió en quedarse en mi casa unos días. No me importaba tenerla cerca. Compartíamos una experiencia con la que nadie más podía identificarse, y nos necesitábamos mutuamente para superar el trauma. Tardé un día en armarme de valor, para abrir el diario de papá. Empezaba con sus habituales teorías conspiratorias. Lo hojeé. Al final, solo había hecho unas breves anotaciones. Encontré una puerta oculta. Un pozo profundo, posiblemente los restos de un viejo proyecto secreto. Evelyn y Joss me despertaron. Una visita sorpresa. No los oí entrar. Qué extraño. Cené con ellos, algo parece raro. No son ellos. Trataron de... Esta parte estaba ilegible. Que Dios me ayude, no son ellos. Le disparé al maldito justo entre los ojos. Escondido en el baño ahora, esta será probablemente mi última entrada. Que Dios me perdone. Sentí escalofríos al leer la última anotación, en la página ensangrentada. Nunca conseguí la otra. Sigue ahí fuera, en alguna parte. Solo me queda una bala. No permitiré que me haga esa cosa aborrecible. Perdónenme. Mi hermana ha estado cocinando durante horas. Acaba de llamarme desde la cocina. ¿Joss? Ven aquí, quiero mostrarte algo.